Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a comenzar con nuestras clases de la materia de ética. Te recomiendo mucho que vayas tomando apuntes en algún cuaderno, que destines una parte de alguno de tus cuadernos para tus propios apuntes. El llevar apuntes, el estar escribiendo ayuda mucho, no solo porque pones atención, sino porque después, al momento de querer repasar o incluso para después tus exámenes, ya tienes ahí tus apuntes. Y a veces también el mismo hecho de escribir ayuda para memorizar mejor, para entender mejor algo. Entonces te recomiendo, ve llevando apuntes. Bien, vamos a comenzar con la ética, directamente a la unidad 1, que se llama Nociones Introductorias. Tú puedes revisar tu programa que la autónoma te da, el programa o como la lista de qué cosas tenemos que ver durante este semestre en la materia de ética. Es imposible abarcarlo todo lo que la filosofía y la ética estudia, pero solamente vamos a ver algunas cosas, las más importantes. Primera unidad, nociones introductorias. Entonces, primero me parece importante que recuerdes, o si no lo sabías, veamos qué disciplinas tiene la filosofía, qué ramas de la filosofía hay. Esto es importante para esta materia de ética. En primer lugar, bueno, recuerda, o si no, voy a ir explicando esto. La filosofía es una ciencia que estudia muchas cosas. Se podría decir que todo, pero solo con la razón natural, es decir, con la capacidad que el ser humano tiene de conocer, de pensar. Ahorita no vamos a tocar, la filosofía no le toca los temas de la fe, por ejemplo, de la religión, como creer algo, no, sino a través de la capacidad que tenemos de pensar, de reflexionar, es con lo que la filosofía va a estudiar todo. ¿Y estudia qué cosas? Primero, estudia la realidad o el ser, pues, lo que existe. Un segundo bloque que la filosofía estudia es el conocimiento, es decir, lo que podemos conocer el ser humano. Un tercer bloque que estudia la filosofía, ojo, estoy hablando de la filosofía en general, todavía no de la ética, es la acción. ¿Sí? La filosofía estudia nuestras acciones, lo que hacemos el ser humano. Y por último, estudia la belleza. Es el último bloque que la filosofía estudia. Bien. La filosofía tiene muchas ramas, ¿sí? Así como el que estudia medicina, por poner un ejemplo, el que estudia medicina, pero que cuando estás estudiando las partes del cuerpo, anatomía. Pero ¿cómo se llama la parte que estudia de la medicina? Los medicamentos, farmacología, ¿sí? De esa misma forma, también la filosofía tiene sus ramas, tiene sus disciplinas. Por ejemplo, las que estudian la realidad o el ser, las cosas que están así afuera de nosotros, tenemos la ontología, que estudia como tal el ser, lo que las cosas son, todas las cosas que existen, ¿qué tienen en común? Que todas tienen una causa, etcétera, ¿no? Eso se llama ontología, la parte de la filosofía que estudia el ser. O también tenemos la disciplina que se llama teología natural. Teología natural que estudia a Dios. Ojo, desde la pura razón. Ahorita no es de que la Biblia dice, o el Corán, o que... No. Ahorita es, en filosofía, la filosofía estudia a Dios, pero solo con la capacidad racional. Por ejemplo, ¿existe Dios? Si existe, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Etcétera, ¿no? Esta disciplina, esta parte de la filosofía se llama teología natural. También está la filosofía de la naturaleza. También tiene otro nombre, que se llama cosmología, y estudia el mundo físico. La gravedad, las cosas materiales, etcétera. Otra de las disciplinas que estudia la filosofía sobre el ser, sobre la realidad, es la antropología filosófica. Ojo con esta, porque
vamos a estudiar esta primera semana antropología filosófica. Déjenlo remarco con una pluma. Aquí está. Ojo con porque es el que vamos a estudiar esta semana. Solo esta primera semana, el programa, si tú lo revisas, nos marca que veamos antropología filosófica. ¿Por qué? Bueno, hay una razón muy importante, que es, antes que hablar de ética, antes de hablar de cómo debemos actuar, pues debemos saber qué es primero el ser humano, para saber cómo es que debemos actuar y cómo es que el actuar es malo o incorrecto, ¿sí? De hecho, el nombre de la materia completa, ¿cuál es? De esta materia de ética es el ser humano y su condición ética, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar del ser humano. La antropología filosófica estudia al hombre. Bien, continúo y ahora tenemos en el bloque del conocimiento la filosofía del conocimiento o teoría del conocimiento, que de hecho en la prepa también está esta materia hasta el sexto semestre. El próximo semestre la vas a llevar. También está dentro de esta la lógica, que ya viste, ¿sí? Que estudia la mente y el pensamiento del ser humano. Cómo es que pensamos, cómo es que conocemos, cómo es ese mundo de las ideas. En las acciones tenemos las disciplinas de la ética, o también se llama filosofía moral, algunos le llaman así, que es esta materia que estamos cursando. Y también la parte de la filosofía que se aboca a la acción, bueno, hay otra que tiene que ver con la acción, se llama filosofía política. Y por último, en la belleza, la filosofía o la parte de la filosofía que estudia la belleza se llama estética. No la estética donde cortan el cabello, ni donde arreglan la barba o las uñas, no, sino la disciplina, la rama de la filosofía que estudia la belleza. Bueno, entonces, repito, esta primera semana comenzamos con antropología filosófica. Vamos a hablar de qué es el ser humano y esto va a ser de antropología. Y ya después, ahora sí, las próximas semanas, nos vamos a enfocar a lo que es la materia que es ética. Bien. Continúo. Espero que esto solamente para hacerte ver cómo hay muchas disciplinas, muchas ramas de la filosofía, pero cada uno estudia una cosa diferente, ¿sí? Y hay más, aquí solo he mencionado algunas. Hay muchas más todavía más específicas, más especializadas. Por ejemplo, en la filosofía política, allí entra también la filosofía del derecho, la filosofía de la economía, o por ejemplo, aquí en filosofía del conocimiento entra la filosofía del lenguaje. Hay muchísimas ramas. Lo que me interesa es esto, que sepas que la filosofía es una ciencia muy amplia, maravillosa y muy grande, y muy importante, muy interesante. Comenzamos ahora sí con el tema 1 de la materia. Recuerda que estamos en la primera unidad y el tema 1 es antropología filosófica. ¿Ves? Ahí está el título, antropología filosófica. Que si recuerdas con lo que acabo de mencionar, es la rama de la filosofía que estudia al hombre. Pero eso lo vamos a profundizar más. Bien. Bueno, antes de entrar de lleno con el tema de la antropología filosófica, quisiera despertar en ustedes, o que se entienda mucho, de qué se trata esto. Quisiera como que despertáramos el interés, que entendiéramos de qué se trata. Y para eso vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿sí? Les voy a pedir que se vayan imaginando lo siguiente. Imagina tú que llegan los extraterrestres. Por fin se descubre que hay vida en otros planetas y aparece un extraterrestre en el jardín de tu casa o enfrente de tu calle y toca tu puerta y tú sales y lo recibes, ¿sí? Y él te pide que lo recibas en tu casa. Digo, yo sé que suena muy extraño, pero es imaginación, ¿eh? Tú entras en conversación con él, platican,
Y ya en una plática muy interesante, él quiere conocer el mundo. Él quiere saber qué hay en la tierra. Y al estar platicando, él te pregunta, te escucha la palabra lechuga y te pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es una lechuga? Tú le vas respondiendo, le vas explicando, mira, una lechuga es un objeto, una cosa que se da en la naturaleza, verde, que nos lo comemos, etc. Sigue la conversación y después él te escucha o quiere saber algo más y te pregunta qué es un panda. Porque nunca lo ha visto y tú le vas respondiendo, bueno, un panda es un oso que tiene colores, blanco y negro, etcétera, ¿no? Que come bambú. Pero llega un punto donde ahora este extraterrestre te hace una pregunta más interesante todavía y te pregunta, ahora dime, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y a ti te llega esta pregunta y de repente te preguntas, ¿qué es el hombre? Y también te preguntas, ¿qué es esto que soy yo? Porque tú eres hombre, tú eres ser humano. Bien, precisamente esto te lo propongo para que lo imagines, porque de esto se trata la antropología filosófica. Se trata de preguntarte, ¿qué es el hombre? ¿Qué es esto que soy yo? ¿Qué es lo que hace que yo sea ser humano? ¿Qué es lo que me compone? ¿Cuáles son los elementos que tengo? ¿Qué es lo que no soy también? Y así como no, te fijas, es interesante, nosotros no confundimos, por ejemplo, una lechuga con un panda. O sea, solamente que alguien esté un poco mal de su cabeza. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque cada uno es único, es un ser diferente en su estructura, en sus capacidades, en lo que tiene, en lo que puede hacer. Pues tampoco confundimos a un ser humano con una lechuga ni con un panda. Bien, esta es la pregunta aquí de oro. ¿Qué es el hombre? Y comenzamos entonces ahora sí de lleno. El tema 1 es que la antropología filosófica, 1.1, que es la definición etimológica de antropología. ¿Sí? Recuerda la materia de etimologías, que es, vamos a rastrear de dónde viene la palabra antropología. Porque las palabras también tienen una historia, tienen un pasado. Bien, la palabra antropología viene del idioma griego antiguo y significa o viene de las siguientes raíces. Primero, antropos, que significa hombre, ser humano, pues, ¿sí? En griego, hombre, ser humano, es antropos. Ahí puse entre paréntesis ser humano porque hombre se puede entender como es del sexo masculino. No me refiero a eso, sino cualquier hombre, cualquier ser humano, sea mujer o sea varón, ¿sí? Sea del sexo femenino o del masculino, pero que sea ser humano, de la especie humana, es antropos, ¿sí? Bien. La otra raíz de antropología es logos, que tú seguramente recordarás muy bien porque muchas ciencias tienen esa palabrita. Logos, que en griego significa estudio o tratado, ¿sí? Entonces, antropología, la palabra, viene del griego y junta significa el estudio o el tratado acerca del hombre, sobre el hombre. Bien, continuamos ahora con la definición real de antropología filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? Bien, es el estudio del hombre por sus últimas causas y principios esenciales del ser y obrar humanos. También se le llama filosofía del hombre. A la antropología filosófica también se le llama filosofía del hombre. ¿Sí? Esta definición la explico muy brevemente. Es el estudio del hombre, pues sí, que vamos a estudiar al ser humano por sus últimas causas. Es decir, ¿qué es lo que hace
que sea hombre. Porque, como decía hace rato, no confundimos a un ser humano con una lechuga, con un panda. ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea ser humano? ¿Cuál es su causa? ¿Qué es lo que tiene que lo hace ser humano? Y dice aquí principios esenciales, es decir, ¿cuál es su esencia? ¿Qué es un ser humano? Bien. En otras palabras, pues podríamos decir que la antropología filosófica estudia qué hace que el hombre sea hombre y no otra cosa. ¿Cuál es su esencia? ¿Sí? Ojo, a esta pregunta es importante, digo esta definición, para que la tomes en cuenta en tus apuntes y es pregunta obligada de examen. Continúo entonces. No estudia, la antropología filosófica no estudia lo accidental, o sea, lo que no lo define como hombre. El color, las costumbres, la clase económica, etc. Eso no lo estudia la antropología, porque eso no es lo que hace ser hombre. Una persona de tez morena o de tez negra o una persona güera, pues no es más ser humano que los demás. Todos son seres humanos. Entonces el color no hace que sea ser humano. O las costumbres, o la clase económica. Si alguien tiene más dinero o menos dinero, de todos modos es ser humano. Eso es lo occidental, y eso la antropología no lo estudia. La antropología filosófica, pues, responde a las preguntas: ¿qué es el hombre? ¿Y qué es esto? ¿Qué soy yo? Esa pregunta última es una pregunta que se hizo el filósofo Agustín, San Agustín, para la Iglesia católica, es santo. Bien, existen otras ciencias que estudian al hombre y se llaman antropología, pero estas no son filosóficas, ¿sí? Las menciono aquí para aclarar esto y para que sepas distinguirla entre las otras, ¿sí? Ellas son, primero, la antropología física, que también se llama etnografía. Estudia también al hombre, pero solo en lo físico, solo su físico. Estudia sus rasgos corporales, sus rasgos morfológicos, o sea, la forma de la cara, la forma del cuerpo, y fisiológicos, según las localizaciones geográficas y climáticas. En otras palabras, estudia las razas humanas y su origen. Por ejemplo, es interesante cómo las personas con ojos rasgados pues son de Asia Oriental, lo que ahora es China, incluyendo Vietnam, Hong Kong, Corea, etc. ¿Sí? La antropología física, la antropología física, esta que estamos diciendo, estudia esas partes del cuerpo, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el Asia Oriental, ya se originó la gente con ojos rasgados o con la piel un poco amarilla, o la gente de color de tez morena o tez negra de piel tiene su origen en África, por ejemplo, ¿sí? O la gente de piel de color muy blanca tiene su origen en Europa, al norte de Europa y las zonas más frías como Siberia, al norte de Rusia, por ejemplo, ¿sí? Esto que estamos diciendo ahorita, esto lo estudia la antropología física o también llamada etnografía. Bien, esta es una de las antropologías, que no es filosófica, sino otras. Y la segunda se llama antropología cultural o social, se llama etnología. Esta disciplina estudia las costumbres y comportamientos de un grupo humano, su lenguaje, acciones, técnicas, normas, arte, su religión. Así tenemos, por ejemplo, no sé si tú lo sabías, que hay una tribu me parece es Tailandia, si no me equivoco, que se llama la tribu Kayan. Esa tribu
por muchos años, de hecho es famosa por tener las famosas mujeres jirafa, por una costumbre muy antigua. Después, al cumplir los 5 años, a las mujeres, solamente a la niña, se le comienza a poner aros, ¿sí? A los 5 años se le pone un aro y se le va poniendo un aro ya después, cada año. Y cuando llega a joven, se va alargando el cuello se le hace largo, ¿sí? Ahorita, sin entrar en detalles, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si te parece que eso es anticuado o inhumano, bueno, ahorita simplemente te comento que eso hace esta tribu, la tribu Cayán. Y esto es precisamente algo de lo que estudia la antropología cultural, que no es la antropología filosófica. Estamos mencionando otras antropologías, ¿sí? Otro dato, por ejemplo, la tribu de la etnia Suri en África, ellos tienen una costumbre. La antropología cultural, al estudiar, ha descubierto o ha ido a darse cuenta que la gente de la etnia Suri, yo creo que también lo habías escuchado, sobre todo creo que solo las mujeres, a partir de una cierta edad, que no recuerdo, se abren el labio inferior, así como lo ves en la imagen, y se ponen discos de porcelana o de algún material, también aquí en las orejas, no me acuerdo, los lóbulos de las orejas, y van poniéndose aros para irlos abriendo. De manera que cuando esa persona, esa mujer llega a su vida joven, adulta, tiene un labio grande, ¿sí? Un labio flojo, la piel se afloja, el labio, y también aquí las orejas, ¿sí? Es una costumbre que tiene la etnia Suri. Cosas como estas que he mencionado, y muchas más, es las que estudia la antropología cultural, o social también, o también se llama etnología. Y repito, estudia las costumbres, los comportamientos de un grupo humano, ¿sí? Es interesante cómo cada grupo humano en distintos lugares del mundo, desde hace muchos años, tienen costumbres, tienen un lenguaje. ¿Qué lenguaje hablan? ¿Qué dialecto? ¿Qué idioma? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué técnicas usan? ¿Qué normas? ¿Qué reglas? ¿Qué arte? Incluso qué religión profesan. ¿Cómo es que se relacionan? O si tienen dioses, o tienen un dios, o no tienen nada, etcétera. ¿Sí? Bien. Estas que he mencionado son otras antropologías. Solo las hemos mencionado para decir que este nombre pues aplica a otras, pero que lo que es propio de la filosofía es, recuérdalo, antropología filosófica, el apellido. Filosófica es una de las disciplinas de la filosofía. Bien. Ya para concluir este video, te dejo lo que será la actividad de esta semana, ¿sí? Realiza la siguiente actividad en una hoja. Hay que hacerla en una hoja blanca, o puede ser también ya con rayada o cuadriculada, pues. Y realiza la actividad y envía fotografías de la actividad por Classroom. Hay que entregarlo el viernes, esta actividad, no antes del viernes y tampoco después. El día para entregar será el día viernes. 1. Buscar la concepción del hombre de 5 filósofos distintos. No olvides escribir el nombre del filósofo. Si es Platón, como está allí, o si es Aristóteles, o si es Karl Marx, o si el filósofo que tú hayas encontrado, su concepción del hombre, de 5 filósofos, o sea, vas a escribir 5 concepciones en total. 2. De esas concepciones, busca y escribe 5 semejanzas y 5 diferencias que encuentres entre ellas, ¿sí? Si tú ves que en esas concepciones, en la mayoría, por ejemplo, hablan de esto, de que el ser humano es esto, esto y esto, en esto se parecen, y allí escribes tus 5 semejanzas, pero veo que uno dice esto y el otro dice lo contrario, o ya no piensan igual, y esas son diferencias, y pones 5 también. 5 semejanzas y 5 diferencias. Y 3, por último, responde personalmente. Tu opinión personal, ¿qué es el hombre para mí?
como al inicio que te proponía, que el extraterrestre te pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Me podrías explicar qué es? ¿Qué es lo que lo hace que sea ser humano? Que no lo confundas con otra cosa, incluso con una estatua de cera. ¿Qué tiene? ¿Qué es propio del ser humano que no se parece a un animal o a una roca, por ejemplo? ¿Qué es para mí el hombre? ¿Qué es? Eso lo vas a responder ahí al final. ¿Sí? Nota, esta nota la explico también aquí. Ve guardando las evidencias en una carpeta en tu computadora. En este caso, esta evidencia, bueno, la vas a tener en físico. También guárdala. Pero lo más importante también es guarda la evidencia en tu computadora en algún archivo. Por ejemplo, en este caso vas a hacerlo en físico y luego le vas a tomar fotografía. Guarda las fotografías en una carpeta en tu computadora, la carpeta de ética. ¿Sí? Y guárdalas, pues esta es la actividad 1. Esto sobre todo para que si en algún momento yo me equivoco al calificarte, al evaluarte, tú tengas allí tu trabajo, o si hay algún malentendido, etcétera, tú tengas ahí tu trabajo. ¿Sí? Y bueno, chicos, hasta aquí dejamos esta actividad. Esto sería propiamente para irlo trabajando toda la semana. Tienes de aquí hasta el viernes para realizar la actividad, o si quieres volver a regresar a ver este video para tomar tus apuntes, y el día viernes envías las fotografías. ¿Por qué lo pedí en esta ocasión que lo hagas en físico y no computadora? Para conocer un poco su letra, para ver también qué tanto piensan ustedes y para evitarle la tentación de copiar y pegar solamente. Lo que me interesa más que copiar y pegar o copiar de la computadora es que ustedes vean las concepciones del hombre, vean cómo hay filósofos que piensan de distinta manera, que encuentren las semejanzas y las diferencias, pero que ustedes las vean, las piensen y no solo copien y peguen. ¿Sí? Bueno, chicos, pues estoy de todos modos ahí en el grupo, en los grupos, me pueden hacer llegar cualquier pregunta en Classroom, sobre todo. Recuerden que les había comentado ahí en Classroom, preguntas, dudas sobre la actividad o incluso sobre el tema de antropología filosófica, lo pueden hacer ahí en la plataforma. De igual manera, si hubiera algún problema práctico, algún problema, recuerden contactarme para decirme que tienen algún problema, sobre todo si tuvieran un problema con el internet, con la computadora, con la luz, de la energía eléctrica, pues. Bueno, chicos, espero que se encuentren bien, que sigan bien, cuídense mucho y saludos, nos vemos.